Vamos a aprovechar el tiempo porque no crea, este climita también nos ha golpeado un poquitito al menos a mí la garganta un poco, así es que quiero descansar un poquitito con lo que vaya a enseñar hoy, pero nada nos detiene, ¿verdad, hermanos? El trabajo, ni el trabajo secular, ni la enfermedad, ni nada debe de detenernos a nosotros para seguir buscando al Señor. Ya todo lo demás es ya puro refrigerio. Amén. Gloria a Dios. También a todos los hermanos que están por internet, Dios me los bendiga, mirando, y todos los que vayan a estar conectados con nosotros en Facebook y también en YouTube, hermanos. Y qué bueno. Hoy quiero tocar con usted un tema que yo ya toqué, como le digo anteriormente. Vamos a ver si me abres un poco, Sergio, el micrófono, acá, ábrelo nomás, el botón del centro, creo. Y quiero repetir, ahora sí, temas que son muy importantes, que algunos no han oído, hermanos, y que no podemos dejarlos así tirados porque quién sabe si los oirán. Y la idea que surgió en mi corazón es por la petición de muchos hermanos que no se congregan con nosotros, pero que quieren conocer nuestra doctrina. Y nosotros, de hecho, pues esa es una razón, pero la razón principal es poder discipular a toda la iglesia, al menos el grupo que somos hoy, para que el día de mañana, si alguien le pregunta a usted sepa decirle a la gente en qué creemos, y no que digan, vayan y pregúntenle al pastor, ¿no? ¿Para qué? Si usted sabe, ¿no? Hay muchísimos temas que tienen que ver con la doctrina fundamental. Son aproximadamente 29 temas de doctrina fundamental, para que usted se dé una idea, y que de alguna manera nosotros no podemos resumirlo solamente a un pequeño grupo. Tenemos que de alguna manera dar a conocer qué creemos. ¿No le parece a usted más correcto? Espero que usted crea lo que yo creo, o por lo menos vaya acercándose a entender, no lo que en sí porque yo lo crea, sino porque la Biblia lo respalda. Pues si la Biblia no lo respaldara, entonces usted tiene todo el derecho de refutarme. Pero si usted lo ve en la Biblia y no lo cree, le sugiero que compre una Biblia de las que vende Mauricio Majano. Sí lo dijo el otro día, ¿no? Allá con nosotros, no sé cuándo fue. ¿Se acuerda? Creo que fue en las primicias, ¿no? Él vende Biblias con páginas menos, así, ¿no? Sí, ¿se recuerda? Las más caras son las completas. Las que le hace falta son más caras. Es la completa. Ok, las que están ajustadas son más caras entonces. Bueno, él vende Biblias de esas, hermanos. Las nuestras están completas, ya que si a alguien no le gustó, pues lo que se enseña, pues es porque no cree en la Biblia. Viéndolo, pues, no lo cree. Y eso es peligroso, porque se aferra a una enseñanza que posiblemente alguien la elaboró por X, especialmente enseñanzas del siglo XVI, siglo V, cuando surgió la Reforma. Y yo siempre lo he dicho, que la enseñanza del tiempo presente tiene mucha más luz que la enseñanza de lo que nos aferramos. Todo el mundo se aferra al calvinismo y al arminianismo y no se dan cuenta que el Dios hoy en día ha acrecentado y ha revelado a la iglesia mucho más, porque hay más recursos. Es como si quisiera usted decir, oh, yo quiero andar en caballo otra vez y en burro, cuando hoy puede viajar en avión. ¿Me explico, hermanos? Es lo mismo. ¿Se da cuenta que en ese tiempo no había aviones todavía? Sí, es lo mismo. La enseñanza viene a ser lo mismo, la doctrina viene a ser lo mismo. Hoy tenemos más luz, entonces hay movimientos y pensamientos en donde nos aferramos tanto a creer algo que nosotros lo creemos porque alguien lo creyó de lo que dijeron en el siglo XV o XVI, cuando hoy estamos en el siglo XXI. Tenemos mayor... Mire, solamente con el descubrimiento del Qumran,
1948 fue una maravilla. Solo para decirle una idea a usted. Una maravilla porque se descubrió varios cántaros que contienen la Biblia, que corroboran nuestras Biblias, que escribieron los esenios, que eran los que habitaban en esas regiones, hermanos. Usted ya conoce la historia de los esenios, que era gente muy radical, pero que se dedicaban a escribir los rollos. Y ellos escribieron y guardaron en arameo. Y en 1948 un pastor encontró cuevas allá en Israel, por el área del Mar Muerto, un área llamada el Qumran, y de ahí se surgió la versión del arameo, la famosa Peshita. Si algunos no la tienen, le aconsejo que la compre. Y entonces solamente de ahí nos cambiaron muchos papeles, hermanos. Nos cambiaron, solo para darle una idea, cuando Jesús dice Elí, Elí, lema sabachthani, esa es una. Yo siempre tuve conflicto, hermanos, con esa expresión por el contexto, siempre. Por lógica y contextual, yo sabía que algo no estaba bien, pero cuando surge la versión del arameo, confirma lo que siempre observé, porque en la versión del arameo dice, Dios mío, para esto fui destinado. Entonces el Señor no podía haber estado en la cruz quejándose, diciendo, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué me abandonaste? Si Él venía para eso. Desde Isaías capítulo 6, hermano, usted lo mira ahí. Isaías 54. Usted mira la venida del Cordero y a qué venía. Entonces, cositas así como para que usted se dé una idea, le doy una señal. Pero bueno, el asunto es de que nosotros hemos perdido a veces el camino en ese sentido, que nos aferramos a enseñanzas que no tienen fundamento, y cuando viene la enseñanza a reeducar, tenemos un conflicto, porque otros enseñaron, y yo tengo un gran problema, hermano, con aquellos que no fueron formados de ninguna manera. Soy franco, no deberían dedicarse a pastores, porque no tienen un molde, hermano. Y el resultado de alguien que enseña que no tiene un molde, una estructura, es que forma personas, perdón, con todo respeto lo voy a decir, neófitas. Neófito es una persona que pelea por algo que no sabe defenderlo, no tiene fundamento. Pero él asegura que porque su tata, su pastor, que su maestro le dijo que así era y se acabó. Él nunca lo ha examinado, pero se aferra a pelear que así es y se acabó. Neófito. Pelea por una verdad que no sabe, no entiende ni conoce. ¿Me explico, hermanos? Y yo tengo un problema con eso, con los obreros que de repente les agarra la locura y la calentura, dividen iglesias, se rebelan a sus pastores y se llevan grupos enamorados y nunca fueron formados. Precisamente hace unas horas me llamaba una hermanita de otra congregación, ya señora, necesitaba una orientación sobre un tema, el bautismo. El bautismo es el tema más sencillo que podemos tocar, hermanos, que todos lo conocemos, ¿no? Y yo le explicaba por ciertas razones no doctrinales, la razón por la cual el Señor habló, cómo se tiene que bautizar, cómo es, porque por ahí hay unas corrientes que usted sabe bautizan solo en el nombre de Jesús. Nosotros creemos que hay una forma bautismal que el Señor estableció en la autoridad de Jesús, así como dice el griego gregoriano. Un ejemplo que le doy. Pero mucha gente no sabe por qué se bautiza. Hay otros que me llamó hace rato otro varón, también la pregunta, ¿qué cree usted sobre el bautismo de los muertos? Entonces uno tiene que tener respuestas, hermano. Y lo principal que un creyente debe de conocer es su fundamento. Diga conmigo fundamento. Dame un poquito aquí, hijo, estos que están aquí si puedes. En estos, ¿sí? Fundamento y un poco más sólido si puedes, por favor. ¿Por qué digo fundamento, hermano? Porque el fundamento es lo que te va a hacer a ti edificar. Si tú no tienes un buen fundamento, tu edificación se va a caer tarde o temprano. ¿Me explico? Ahora, si tú tienes un buen fundamento,
no una serie de palabrerías. Yo hablo fundamento. Nadie te va a mover. Vas a hacer un Efesios 4:12, pero no un Efesios 4:13. Usted le hace en casa. Porque ahí habla de dos tipos de creyentes. Uno que se deja formar por los ministerios y otro que anda de aquí para allá llevado por olas y vientos de doctrinas, que al final no sabe ni en lo que cree. Y yo creo que es muy importante que la iglesia tenga un fundamento. Olvídese del Apocalipsis, por favor. Como me dijo una vez una persona: pastor, ¿qué piensa usted? ¿Usted cree que el anticristo va a ser gay, va a ser güero, va a venir de Israel, de los países árabes? Y yo le digo: ¿y a usted qué le importa? Pues si no sabe ni siquiera el fundamento, primero afírmese. Porque no tenía fundamento, andaba de aquí para allá. Entonces a veces hay que hablarle claramente de este tipo de personas. Le aconsejo, lo primero es: ¿qué le importa todos esos temas? Que si hay 7 truenos, que si Juan estaba en espíritu, o en el día domingo, que era el día del Señor, o el día del Señor es el día del gran juicio. ¿Qué día? ¿Qué importa? Usted olvídese del Apocalipsis. Léase Mateo, Marcos, Lucas y Juan primero y cómaselo. Y luego siga con Hechos. Cuando ya entienda Hechos, 28 capítulos de Hechos, usted va a entender la historia, no la doctrina, la historia de la iglesia de los Hechos. Y luego se lanza a doctrinarse a los romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses, hermano, colosenses, primera y segunda tesalonicenses, que nos hablan cosas muy lindas, ¿no, hermanos? Ahí. Y luego se va a primera y segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, hermano, y luego primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, y luego Judas, y se acaba Apocalipsis y se acabó. Usted ya la hizo. Pero si usted no conoce fundamentos, dígame qué clase de cristiano va a ser el día de mañana y a quién va a enseñar. Esa es mi preocupación. Que hay muchos hermanos que yo platico, yo soy franco, hablo con muchos pastores a veces, y lo primero que le pregunto yo son 2 cosas: ¿cuál es tu doctrina y cuál es tu postura escatológica? Son 2 cosas. Porque yo necesito saber para no regarla, pues, porque yo también, como predicador joven, cometí muchos errores, hermano. Sí, yo no voy a discutirle a nadie su doctrina, pero si alguien necesita ayuda y realmente necesita apoyo, pues con mucho gusto podemos facilitar material que hayamos trabajado como ya sea escatológico doctrinal o liderazgo teológico, qué sé yo, lo que necesite, dependiendo del corazón y el espíritu. Pero es lo primero que yo pregunto para saber, porque uno a veces va y predica a otra iglesia y resulta que no cree lo mismo que uno. Hermano, y uno se queda asustado porque la gente no le aplaude. Son como aquí, hermano, como ustedes. Exactamente igualitos. Usted sabe que cuando uno va a otras iglesias, la gente le aplaude a uno, hermano. Allá sí aplauden. Dicen aleluya, hasta se levantan, dicen gloria a Dios, y zapatean, hermano. Y yo me alegro, ¿no? Porque digo, están recibiendo la palabra. Pero cuando no hacen eso, yo digo, se parecen a los que yo pastoreé en Everett. Hermanos, se parecen, dije. Sí, sí, de seguro que sí, hermanas. Pero, le repito, fundamento. ¿Cómo vas a edificar si no tienes un fundamento? ¿Para qué quieres saber Apocalipsis, ministerio, si no sabes la doctrina? Hagamos un examen, hermanos, y a ver cuántos me van a fracasar como lo hice anteriormente. Lo he hecho con pastores, con líderes y con miembros. Lo he hecho. Me han salido con una calificación, algunos de 0 y otros de 2. Lo he hecho. ¿Cómo se conocen evaluaciones? Un día me llamó un pastor aquí del área, me dijo: pastor Tito, mira, quiero que me ayudes a formar a mis líderes. Yo le dije: pastor, con mucho gusto, a eso me dedico, le dije yo, a trabajar con liderazgo. Pues vente a la iglesia, formamos una fecha, hermano, y pues yo estoy pensando que él tiene unos 15, 10, 12 hermanos, ¿no? En un cuarto, liderazgo, así se trabaja, o seminarios de liderazgo. Y él me comprometió 4 meses de ir a su iglesia a enseñar liderazgo, 4 meses, una vez por semana. Y cuando yo llego a la iglesia, hermanos, que él pastoreaba, estaba llena de así como niños, adolescentes, mujeres, familias, todo. Y me dice: pastor, pase, aquí está la gente para que usted la forme. Yo le dije: espérame un segundo, hermano.
me hablaste de formar líderes, no de venir a predicar a la iglesia. Dije, estoy esperando que tú tengas un cuarto preparado y un grupo de hermanos estrella para que puedan estar conmigo en un discipulado. No, pastor, es toda la iglesia. No, mi hijo, le dije, yo a toda la iglesia no le puedo enseñar liderazgo. Dije, lo más que puedo hacer por ti es enseñarle la historia del libro de los Hechos y enseñarte la conducta de la iglesia de los Hechos. Si quieres, si no, mejor me voy. Así claramente se lo dije. Cada vez que yo iba para allá me daba mi ofrenda de 100 pesos, 150. Pero soy franco, yo no iba por la ofrenda, yo iba para enseñar a la iglesia. Pero no a la iglesia general, eran los líderes. Ya después me tocó ayudarle a consolidar la iglesia por 4 meses. Miento. Antes de 4 meses el Señor me habló, me mostró una visión en sueños, donde yo lo miré a él, que yo iba llegando a la iglesia y él entraba, cabal como lo miré vestido, igual, lo mismo. Y él llegaba y me decía, Pastor Tito, Dios le bendiga, me decía así el varón. Yo lo miraba y me decía, varón, pastor, quería hablar con usted. Y me decía en mi visión, ya, pastor, ya, le decía yo, ya estuvo, ya con eso tienes, ya, pastor, ya con eso está bien. Ok, yo recuerdo que ese día llegué a la iglesia y cuando entro a la iglesia veo al pastor con la misma ropa que lo vi en la visión. No, para que vea cómo es Dios, hermano. Y cuando yo lo miré que venía hacia mí, yo dije, ya estuvo. Y ya quedé despedido. Dije, pero el Señor me había avisado que ya era el tiempo, ¿no? Cabal me dijo lo mismo. Así como yo lo miré, pastor, me quería hablar con usted. Nos sentamos en el mismo lugar. Cuando se sentó me dijo, ya, pastor. Le dije, no te preocupes, ya sé que ya estuvo. El Señor me habló, le dije, en la noche, le dije, y te miré en sueños exactamente en esta situación. ¿Cuántos creen que Dios habla? Créalo, porque el Señor sigue siendo el mismo y los dones del Espíritu están activos cuando hay esa comunión con el Señor. El Señor te va a hablar, Dios te va a hablar, hermanos. Te va a mostrar en visión, en sueño. No desacredites una visión o un sueño porque puede tener un gran significado y se lo digo por experiencia en cosas que he visto en visión, en sueños. Pero bueno, ya después de tanto preámbulo, ¿verdad? Porque quería calentar la garganta, creo yo. Hermanos, era todo mi rollo, ¿no? Para que no se me salgan tantos gallos porque han dado un poco malo de la garganta. Usted sabe, ahí no, el clima no perdona. Un tema que yo he tocado en los discipulados, que vale la pena volver a tocarlo, especialmente porque algunos no entienden la importancia de esta administración y tampoco son partícipes o tienen una enseñanza equivocada en cuanto a esto. Es un tema bien sencillo, pero que nos da una luz tremenda en cuanto a la importancia de participar de ello. Y hablo del tema de la Santa Cena. Se recuerdan que tocamos en los discipulados anteriores, creo que en el 2020, no recuerdo qué año fue, que toqué parte de todo esto, que lo toqué ahí internamente, siempre lo he tocado, pero es importante que por amor a los demás hermanos y a ustedes mismos, que ustedes puedan volver a rumiarlo. Y ya si usted no va, hermano, a la página de YouTube o Facebook, es porque de plano usted no ama la palabra. Así de sencillo, porque ahí está todo. Ahora cuando me preguntan a mí sobre doctrina, lo único que voy a decir es, vaya a mi página de YouTube, promociónela, visítela, vaya a mirar YouTube o Facebook, que ahí va a estar, ahí están los temas doctrinales. Y así usted, cuando no tenga una visión clara de lo que es el tema o qué tiene que hacer o qué tiene que contestar, pues usted simplemente se va al tema y se lo come otra vez y se alimenta. Y así de esa manera usted crece espiritualmente hablando. En vez de que lo demos solamente en un tema donde no se grabó ni se hizo nada, ¿correcto? Porque son temas que no están grabados, son temas de discipulado, hermanos, para doctrina fundamental. Pero a pesar de eso, creo que es importante que muchas personas la puedan digerir y de esa manera puedan beneficiarse de crear una estructura fundamental que pueda ayudarles a edificar. Sería terrible, hermano, que la gente anduviera de aquí para allá, de allá para acá, sin un fundamento bíblico. Que quiero decirle que hay muchísima gente así, sin un fundamento bíblico. La gente no entiende la doctrina, no entiende nada, especialmente si le gusta el grito y la emoción.
Me dijo un pastor en California, pastor, ¿podrías predicarnos en vez de enseñar? Así me dijo. Yo le dije, sí, si quieres yo grito, yo brinco, hago lo que tú quieras, no hay problema. Pero lo más importante es educar al pueblo, le dije. Así es que te voy a predicar con enseñanza. ¿Qué te parece? Sale pues, hecho pues. Trato hecho, le dije yo. Si no, no. Porque de nada me serviría a mí venir a emocionar a la gente, hermano, y brincar y hacer todo y que la gente llore y brame y darle unas 3, 4 profecías y sigue igual. Sí, hermano, soy franco. Desde que a mí el Señor me habló en 1900, ¿qué año fue? 1994, si no me equivoco. Más o menos, esa fecha, creo que fue. Y me lo habló claramente con voz audible. No aquí, en un sueño. Escuché la voz del Señor, yo la conozco cuando el Señor habla. Y me dijo, ve y siéntate a donde está la palabra. En aquel entonces, hermano, yo andaba bien contento como evangelista, de aquí para allá, y predicando y ganando almas y todo. Pero el Señor me cambió el programa. Y me dijo, ve y siéntate donde está la palabra. Yo le hice una pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Dónde está la palabra? Yo ya sabía dónde me estaba mandando el Señor. Y me dijo, porque la palabra afirma la fe. Esa fue la expresión. Yo entendí que la orden del Señor era, deja el trabajo evangelístico ahorita, frénalo. No significa que no iba a ganar más almas, frénalo. Y vete a crear un fundamento en tu vida. Tardé 7 años y medio, hermanos, en todo lo que tenía que ver con la enseñanza, directo, 7 años y medio. Trabajando y aprendiendo, desde luego. Y aprendí, hermano, que una de las fases del cristiano no es, óigame lo que le voy a decir, crecer hacia los lados. Precisamente que es importante crecer hacia los lados y también es importante crecer hacia arriba teniendo una buena comunión con el Señor. Pero le voy a compartir algo a usted, con mucho respeto lo digo, pero hay muchos ungidos, perdón que lo diga de esta forma, ignorantes. Ignorantes en el sentido porque solamente han creado un ambiente de unción, pero no hay esa palabra. No hay esa enseñanza que pueda enseñar a la iglesia a que crezca integralmente hablando con un fundamento, que una su fe que establece en la tierra con el cielo. Cualquier persona que tiene fundamento en relación con Dios va a multiplicarse. El que no se multiplica, porque no tiene nada que compartir. Tiene dudas de todo. Gracias a Dios que aquí no hay nadie que tenga dudas, hermanos. ¿Verdad? Bendito sea el Señor Jesús. Pero por si hubiera alguno. Pero es lo que yo he notado siempre, que mucha gente está interesada en la unción, los milagros, los dones del Espíritu, que todo eso es bueno. Pero cuando llegan ya al fundamento, a la palabra, ya no saben. Recogen de aquí, recogen de allá y arman su propia estructura, pero no tiene un respaldo espiritual. No tiene un respaldo bíblico. Y esa es la parte a la que yo menciono, que debe de haber, hermano, un fundamento en la enseñanza, en donde la iglesia sea establecida. A mí siempre que una persona de otra congregación me llama para pedirme doctrina, lo primero que hago yo es mandarlos con su pastor. Eso es lo primero. O decirle que le digan al pastor que me llame. Y yo con mucho gusto le puedo ayudar en lo que esté necesitando, porque quiero decirle que los pastores no lo sabemos todo. Algunos, gracias al Señor, hemos dedicado el tiempo por años en donde fuimos enseñados, fuimos personas que estuvimos sujetos por añales, hermanos, a un ministro, en obediencia, sujeción, aprendiendo, trabajando y aprendiendo constantemente, y tenemos esa bendición de poder compartir con otros. Muchos no. Muchos creyeron en Jesús, de repente les agarró la locura que ya eran ministros y se dedicaron al ministerio y nunca fueron enseñados ni discipulados por nadie. Yo conocí a uno que llegó hace años atrás conmigo, un pastor, y me dijo, necesito que me ayudes. He oído que el Señor a ti te ha dado palabra y todas esas cosas que le dicen a uno, hermanos, raras, ¿no?
Yo le dije, hermano, con mucho gusto. Le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Necesito que me ayudes con liderazgo y doctrina. Así me lo dijo el varón. Amén, le dije yo. Te aconsejo algo. Primero, dedica tiempo a venir a afinar tu oído con lo que yo predico acá. Vente a la iglesia y tráete a tus líderes. Le dije a él. Pues amén, pastor, voy a hacer lo más posible. Ok, por ahí ya empezó a fracasar conmigo. Porque cuando la gente me dice a mí, posiblemente, tal vez, a lo mejor, si Dios quiere, me está hablando a mí un mensaje que no va a estar, que no va a ir, que no lo va a hacer. ¿Me comprende? Así de sencillo. Yo no batallo con eso. Yo ya conozco ese lenguaje, hermano. La gente lo utiliza muchísimo para poder formar en sí solos una forma de un mecanismo de defensa para excusarse, para que no lo descubran, que no lo quiere hacer, no quiere ir, no quiere estar, no quiere participar. Así de sencillo. Pero yo ya lo sé, que no es en sí ni la situación ni los factores, sino es la persona y el corazón de la persona. Me dijo, pastor, yo por años he estado predicando aquí, me dijo, en cierta ciudad. Yo cometí el error de ponerle a la iglesia, cuando empecé, pues yo me convertí y abrí una iglesia en mi garaje. Y ahí empecé. ¿Y cómo le pusiste a la iglesia? Me dice, a la iglesia le puse iglesia de Cristo, 3 pelos, pero bien peinados. Así le puso. Iglesia de Cristo, 3 pelos, pero bien peinados. Yo le dije, ¿en serio? ¿Así le pusiste? Sí. Y todo el mundo me atacó por eso. Pues le dije, pues, tiene razón. O sea, hasta yo le hubiera dicho algo si le hubiera conocido, hermano. Es como una burla, ¿no? 3 pelos, pero bien peinados. Bueno, yo le quiero decir que como este tipo de iglesias hay muchísimas. Y hay muchas personas, hermanos, que lamentablemente llegan a ministerios así. Y no estoy criticando los ministerios, por favor entiéndame que estoy planteando un punto de necesidad, en donde posiblemente el obrero que surgió, nadie lo mandó, se autodenominó pastor, obrero, que no sé. Yo no tengo la menor idea, pero he conocido a muchísimos. Un día me llamó otro pastor, cuando iba yo en camino aquí en la Rainier. Pastor, le digo yo porque él dijo que era pastor, no porque realmente lo sea. Pastor Tito, mire, le estoy llamando porque alguien me dijo que usted podía ayudarme con esto y que lo otro, y así, me tiró todo el rollo. ¿En qué te puedo ayudar yo, hermano? En esto, me dijo, ok. Mira, te voy a referir con una persona, le dije yo, pero ¿cómo te llamas tú? Soy el pastor fulano de tal. Oh, ok, le dije yo. ¿Y de qué iglesia vienes? Ah, pues mire, yo vengo de una iglesia de allá, me la mencionó. ¿Y cómo empezaste tu pastorado? No, pues es que yo sentí en mi corazón el llamado y hubo un grupo que me siguió. Dije yo, divisor, dije yo, automáticamente. Ya lo fiché de voladita, hermano. Pero mire, yo me gradué de pastor en tal instituto, en tal lugar. Así, ¿cómo se llama la escuela que te...? Ah, no me acuerdo, fíjense, ¿cómo se llama la escuela? Dije yo. Otra mentira, dije yo. Entonces, por favor, hermanos, imagínense, llega una persona que sale de un ministerio posiblemente de Dios y se encuentra con uno de estos chamacos. ¿Qué clase de cristiano va a ser el día de mañana cuando pasen los años? No se puede seguir a una gracia, ni siquiera a un salmista, a un cantante, porque yo voy a hablar un tema sobre eso, no porque aquí tengamos ese problema, desde luego, pero la iglesia en general necesita aprender entre lo que es el levita y el descendiente de Judá. El de Judá es muy particular porque tiene 2 áreas muy importantes, pero el levita tiene un manto sacerdotal, que es más diferente. El descendiente de Leví, me refiero. Pero los descendientes de Judá, Dios les ha dado riqueza, hermano, que tienen que explotarla. Y ya lo voy a hablar más adelantito. Lo tengo apuntado en mis escritos que voy a formar un tema sobre eso. No tengo nada elaborado, solo la palabra que el Señor me mostró el otro día de eso. Pero aquí viene el punto al cual yo me refiero. Si tú no conoces doctrina, ¿en qué estás edificando? ¿Sobre qué estás edificando? ¿Sobre qué? Hermano, yo estoy edificando sobre Cristo. Sí, pero ¿qué enseñó Cristo? ¿Cuál es la doctrina cristiana?
¿Sabe cuál es la razón por la cual muchos hermanos cristianos salen avergonzados ante confrontaciones apologéticas? Iba a utilizar un término que usa un hermano, pero ya lo dije, que son defensas, hermanos. ¿Sabe por qué salen avergonzados? Porque pasaron 20 años en el evangelio en nada. Nunca se dejaron discipular. Y el que se dejó discipular puede que se haya dejado discipular con una doctrina de los años 1500 o 1600. Y hoy pelee en el siglo XXI su doctrina de 1600, elaborada por hombres desde luego, lo repito. Porque ese pleito que tenemos hoy todavía en día, calvinistas y arminianistas, viene desde el siglo XV y el siglo XVI. Ojalá fuera la doctrina cristiana del primer siglo. No tendríamos ningún conflicto si revisáramos la doctrina de los hechos. Si revisáramos la doctrina que está establecida, hermanos, en Hechos, que fue el reflejo de lo que Jesús enseñó en los evangelios, no tendríamos ningún conflicto. Entenderíamos Romanos, Primera de Corintios y Segunda, y por qué Pablo habló a los corintios de esa forma y les ordenó hasta el culto. Entenderíamos. Pero como no la tenemos, hermano, tenemos demasiados pleitos y confrontaciones con otros ministros y otros ministerios que posiblemente manejan la luz del tiempo de la Reforma, 1516. Imagínense. Solamente falta que se persiguen, hermano, otra vez, pues. Si Lutero, cuando se separó de la iglesia romana, seguía bautizando niños por aspersión, porque él no tenía la revelación del bautismo. Vaya a ver a los luteranos, se quedaron con su luz, siguen bautizando niños mojando en la mollera. Yo una vez entré a 2 iglesias luteranas, hermanos, a 3 iglesias luteranas, perdón. Miré exactamente lo mismo. Miré un curita, para mí es un curita. El pastor es un curita. Tiene cuello, tiene sotana, se viste de negro y habla como cura. Y da el pan y la hostia, le llaman ellos el pan, y el vino lo da igual que el cura. Así de sencillo. Yo lo miré con mis propios ojos. Y aparte están todos llenos de monos por donde quiera. Literalmente hablando, monos. Los adoren o no los adoren, no lo sé. Yo no me he metido ahí, pero ahí están. Entonces, usted tiene que pensar que después de Lutero vino el movimiento Contrarreforma de Anabautista. Después de la reforma, donde vino restaurando el bautismo por inmersión, que dice la Biblia. ¿Se da cuenta cómo se restauró? Lutero no tuvo esa revelación, pero el movimiento anabautista, donde vienen todos los bautistas, restauró el bautismo por inmersión. Y ellos dijeron, no, el bautismo no puede ser, porque bautismo viene de bapto o bautizo, que significa totalmente sumergido o dentro de, o completamente mojado, no nomás la mollerita. Y corrigieron eso. Después viene John Wesley en el siglo XVII y restaura el amor a la palabra y la doctrina, hermano. Surgen ahí de ese movimiento, surge del movimiento wesleyano, surge la iglesia metodista de toda línea y la famosa iglesia evangélica. Y después de eso surge la iglesia nazarena, que es la misma doctrina. La misma doctrina. Ya en el siglo XVIII empezamos a ver movimientos, hermanos, de la Iglesia de Dios, Asambleas de Dios. Siglo XIX, el movimiento pentecostal, donde se restauran los dones. Siglo XX, el movimiento, hermano, de restauración se llamó. Todavía alcanzamos el movimiento neopentecostal en el 20, creo yo todavía, o creo que ya entramos al 21 con el neopentecostalismo. No, ya existía en los últimos años. Mire, nomás le cuento esto rapidísimo para que usted se dé una idea cómo no podemos quedarnos en el pasado. Si vamos al pasado original, que es la Biblia. No es la doctrina de los reformadores ni de los teólogos del pasado. Todos ellos nos dieron la luz que el Señor les dio en su momento, pero no significa que esa luz sea la que tenemos hoy. Hoy tenemos mucha más luz de Dios para poder entender más cosas. Esto es un tema sencillo, la Santa Cena. Vayamos al tema.